Planet Vision presenta. Bueno, hoy yo todos los días les digo, evidentemente, que no se pierdan el programa. Para eso estoy acá, para conversar con ustedes y que ustedes se lleven a sus casas información de valor, que es lo que tratamos de dar en este espacio, matizadas con conversaciones amenas, pero siempre con el fondo de tener información de valor. Este programa no se lo pueden perder. Mi invitada es la licenciada Catherine Castañeda. Ella viene para hablarnos sobre el autismo. Yo, como les explico, tengo a una persona muy querida con autismo y cuando entendí su tema, pues linké automáticamente con ella. Ella es neuropsicóloga y psicoterapeuta y con ella voy a regresar tras la pausa. Volvemos. Catherine, querida, bienvenida, gracias por estar aquí. Fiorella, muchas gracias por la invitación. Un gusto de poder acompañarte el día de hoy. A ver, tú ya nos vas a instruir porque es tu tema y lo manejas muy bien. Tengo una persona muy cercana a mi familia, un adolescente, pues que tiene autismo, y yo antes de comenzar el programa le decía, Catherine, es brillante, es brillante. ¿Qué es el autismo? Bueno, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por dificultades en la comunicación principalmente, las habilidades sociales, también presentan conductas o comportamientos restringidos. Esto obviamente va a depender de acuerdo a la severidad del paciente o del individuo. Hay niveles, ¿no?, que clasifican al autismo. El grado 1 es el nivel leve, el grado 2 es el moderado, 3 es el severo. Básicamente se define o clasifica según la, digamos, complejidad de acuerdo a cada paciente, si es que requiere el grado de apoyo. Básicamente es el grado de apoyo con el cual se clasifica y podemos ahí ver exactamente, pues, cada individuo qué dificultades presenta y en base a eso apoyarlo, ¿no?, en diferentes tratamientos. Exacto, un mundo se nos abre con este tema. Eh, ¿Cómo puedo reconocer yo? Porque claro, pueden ser rasgos de la personalidad de uno, que sin duda son rasgos de la personalidad, pero ¿qué tipo de signo debo de estar atenta en casa para identificar que no solamente es un rasgo de personalidad, sino que tengo que prestarle mayor atención para em, entender el proceso que debo de seguir y de acompañar, porque es un Ujú, proceso. claro. Sí, principalmente los signos de alerta o alarma se presentan pues desde muy pequeños, desde los 18 meses ya podemos hacer una evaluación para poder ver signos de alarma, ¿no? A veces muchos piensan que hay que esperar, no sé, 3, 4, 5 años para recién hacer una evaluación, lo cual eso a veces por falta de información uno espera tanto tiempo cuando debió hacer digamos, un tratamiento desde muy pequeñito. ¿Esos signos cuáles son, Los Fer? signos justamente son, pues, por ejemplo, déficit a nivel de, no miran a los ojos, ¿no? Tienen dificultades para poder seguir, ¿no?, los objetos desde que uno empieza a estimular y de repente jugar con el niño va a tener esa dificultad o va a tener, digamos, un contacto visual, pero mínimo, ¿no? Y como papás, pues tenemos que estar al tanto si, por ejemplo, responde al nombre, si, por ejemplo, tiene, digamos, una respuesta social acorde cuando uno interactúa, lo cambia, le habla, hay un goce, disfrute compartido. Esos son los principales síntomas. A ver, en base a lo que yo he podido en determinados momentos observar, hay una frustración en esas Sí. personas también, ¿no es Ujú. cierto? Porque de pronto decidieron hacer algo y en ese momento ese algo no salió como ellos querían porque es gente, a mí me parecen brillantes, son muy perfeccionistas, tienen una
paciencia para desarrollar un tema que les interesa, lo he visto, que es alucinante, pero también hay un grado de frustración que hay que observar y controlar porque la frustración, si no la sabes manejar, puede ser una emoción negativa, ¿no? Exacto, esto viene a ser, digamos, una conducta rígida, ¿no? Normalmente también está asociado a la rigidez mental. No todos, pero en su gran mayoría, por la experiencia que tengo, generalmente estos niños o adolescentes o adultos tienen una obsesión por ciertos temas, son intereses Sí. restringidos que básicamente, vamos a llamarlo para entenderlo mejor, una obsesión por ciertos temas que inclusive afectan en cuanto a la interacción social, porque se cierran tanto Ujú. en temas específicos, inclusive son por temporadas que tienen de repente un tema específico y van variando. Y eso obviamente los aísla muchas veces del entorno social. Sin duda. Y a veces cuando no les sale algo que ellos de repente Idealizaron. claro, está dentro de su patrón, de su rigidez, tienen mucha frustración porque a nivel del esquema mental no tienen la capacidad de pasar de repente como cualquier persona neurotípica de un tema a otro fácilmente o de una acción a otra, ¿no? Se frustran demasiado porque no saben manejar el tema de las emociones. ¿Esta condición va a acompañar a esa persona toda la vida? Sí, por ser una condición, como lo has dicho, pues es una forma de ser, ¿no? Se nace así. Entonces, al ser una condición, pues, digamos, va a poder desarrollar a través del tiempo con de repente terapias, va a poder minimizar esos síntomas y con el tiempo, pues, puede ir, digamos, adecuándose al entorno social, pero siempre va a tener esas características que lo van a acompañar. No es que de pronto con las terapias esto se cura, como Claro. normalmente a veces piensan, ¿no? Porque no hablaríamos de una cura porque no es una enfermedad. No, y hay que hablarlo tal cual. Ujú. Evidentemente, como dice el dicho, más vale una roja que 10 rosadas. Hay que hablar los temas como son. El rol de la familia, del entorno de la persona con la condición, es muy importante también, ¿no? Claro. De hecho, cuando un padre inicialmente recibe el diagnóstico, hablamos de la etapa de la infancia, siempre un padre tiene que recibir una psicoeducación en el trastorno el espectro autista. ¿Por qué? Porque son ellos los principales, digamos, es su principal entorno, ¿no? Donde ellos van a poder, digamos, aprender todo lo que concierne al autismo para que puedan entender a su hijo, porque si ellos desde primera fuente no van a conocer y van a desconocer el autismo, pues no van a saber de repente apoyarlo como debería, ¿no? Porque cuando hay una psicoeducación, una concientización sobre el tema, pues el niño va a tener mucho más proyección hacia el futuro de manera positiva. Es importante esa primera parte que es la psicoeducación. En el centro en donde tú laboras y diriges, que toda la información está apareciendo constantemente en pantalla, em, ¿cómo encuentras tú, hablando porcentualmente, ¿no? En nuestro país, Ujú. el tema del autismo Bueno, y el respeto hacia la claro. persona con la condición? Bueno, ahora se ha visto bastante un aumento considerable en casos y diagnósticos en cuanto al autismo. Diría yo en un porcentaje, digamos, a diferencia de años pasados que como yo tengo muchos años trabajando, veía casos de repente, ¿no? A la semana o al mes, de repente unos casos 5, 6, 7, ahora se ha duplicado, inclusive se ha triplicado, ¿no? En este tiempo. Básicamente, ahorita lo que vemos es en consulta mayormente casos full autismo, ¿no? Más que de repente casos depresión, ansiedad. Entonces, eso también a nosotros como centro nos orientó un poquito en ese aspecto, ¿no? Volvernos especialistas en trastornos del neurodesarrollo, porque nosotros empezamos con atenciones, pues, digamos, psicológicas, psicoterapéuticas, pero... Para el paciente con condición y para el entorno también, Ujú. porque claro, es como cuando de pronto tiene un paciente, un cuidador en casa, tenemos el co-cuidador también, Claro. ¿no? Hay que hacer una suerte de terapia familiar.
Exacto, eso, bueno, básicamente uno cuando ya recibe el diagnóstico tiene que tener en cuenta que su mundo realmente cambia porque implica, es como un papá tiene una idea de un niño, ¿no? Una idea de Claro, tener un hijo y de pronto recibir el claro. diagnóstico es también como una especie de duelo porque pierden al hijo deseado, entre La comillas. expectativa. Exacto, la expectativa que uno tiene es mayor frente a, ¿no?, muchas ilusiones que puede tener. Entonces los papás pasan por un proceso de duelo porque obviamente entienden que de repente su niño tiene ciertas características diferentes a las de los demás y tienen que poco a poco adaptarse y conocer muchísimo para entender, ¿no? Entonces ahí viene la aceptación, es todo un proceso, ¿no? Como un duelo, tiene que haber una aceptación. Bueno, después ya es eso, creo yo, porque viene a veces, hay depresión también, ¿no? De parte de los padres se deprimen, entonces en el camino, bueno, con las terapias uno va saliendo poco a poco y entendiendo y hasta que pues llega la aceptación y los papás son la parte importante de todo esto para que pues sus niños o digamos en Sin etapa duda. adolescente pues Si no te apoyas en la familia, ¿en quién te apoyas? exacto. Yo quiero agradecerte no solamente toda la información de valor que estás dando y todas las alertas que seguramente han llegado a casa, sino agradecer el hecho de poder conocer y acercarme mediante mi trabajo a gente tan humana como tú, porque yo me pongo a pensar cuánta historia ha llegado donde Catherine. Vamos a hablar un poquito de ello tras la pausa, porque de verdad que la labor humana que ustedes realizan es digna de comunicar. Acompáñame un bloquecito más, pausa y volvemos. Gracias. Regresamos aquí con Catherine Castañeda, estamos hablando sobre el autismo, estábamos hablando en la pausa sobre estas campañas que suelen dar en el centro en el cual diriges. Cuéntanos de qué van, Catherine. Bueno, estas campañas están dirigidas a atención, digamos, masiva para personas, inclusive que vienen desde provincia, ya que sabemos que esto es nuevo, ¿no? Relativamente, y muchas personas desconocen, ¿no? Qué cosa es el autismo, qué cosa es el TEA. Entonces, aprovechamos, digamos, ¿no?, que trabajamos en este mundo del autismo, atender de manera mensual a pacientes que vienen de diferentes lugares del país para Ujú. poder darle una atención personalizada y rápida, porque sabemos, pues, venir de provincia implica tiempo, dinero, entonces La movilización. ayudamos mucho en agilizar ese proceso y hacemos una atención, digamos, preventiva también para poder evidenciar las dificultades que presentan los niños y de acuerdo a eso mandar pues a su tratamiento, ¿no? Pero nos hemos visto muchas veces que a veces uno puede recomendar las terapias, pero se van a provincia y no hay muchos especialistas en ello. Claro. Entonces ahí también vemos esa dificultad y esa impotencia de los padres que inclusive me ha tocado muchos padres que me dicen, me puedo venir a vivir acá en Lima con tal de ver mejoras en mi hijo. Entonces yo veo Eso llega tantas al alma, ¿no? personas y de verdad que uno se siente sensible al ver tantos casos y por eso es que también pues hacemos toda esta labor que nos entusiasma y me emociona básicamente. Me imagino, ¿no? Y tu emoción me la transmites. Y aquí hay que ser, como familia, bien perceptivo y hasta diría yo, un poco fríos a la hora de tomar decisión. Es decir, a veces el estar en la etapa de negación, el ver un comportamiento y decir, no, no creo que mi hijo tenga esta condición, seguramente es un momento, se le va a pasar. No. A veces nos toca enfrentar ciertas realidades y es mejor, ante los síntomas de alerta, tener una acción rápida. Y hay que ser un poquito fríos en ese sentido, porque la negación nos puede hacer retrasar o dañar más a alguien que queremos.
Exactamente, ¿no? Y justamente hablaba de la psicoeducación inicial que un papá debe recibir, porque al haber negación, y sí me ha pasado, hay papás que, bueno, en casos, hablamos de casos leves, que uno ve a un niño y dice, no pasa nada, a Ujú. menos que te adentres, ¿no? En sus conductas y uno diga, no, algo pasa, pero siempre hay esa intuición de que algo pasa, por eso también lo llevan a consulta. Entonces, esos padres muchas veces piensan que se puede tratar únicamente de un retraso de lenguaje o un déficit de atención. O así es su carácter, o es si ya está en la edad, es Exacto. apartadito. Sí, muchos lo normalizan, Sí. pero hay que ver detrás de ello qué cosa hay, ¿no? Apenas sientan esa intuición, sugiero yo pasar una evaluación, porque no hay mejor, ¿De qué pues, va esa evaluación, Katy? básicamente es, bueno, la primera evaluación que se realiza es una historia clínica, ¿no? Recopilamos datos relevantes de la historia clínica, antecedentes, historia evolutiva, conductas, emociones. Detallamos bastante para poder transmitir esa, digamos, la información y de acuerdo a eso, pues recomendamos, dependiendo qué tipo de evaluación requiera el paciente. Si se trata de un rasgo de autismo, utilizamos el instrumento de evaluación, el A22, ¿no? Que es un instrumento número uno para poder, digamos, identificar esos criterios, ¿no? Que básicamente ayudan muchísimo. Entonces, básicamente, esas evaluaciones, entre otras, ¿no? Que existen Claro. hoy en día. ¿El centro cuánto tiempo tiene, mujer? Aquí operando en Perú. 9 años, estamos ya 9 años. Ok, entonces en este tiempo yo supongo que debes de haber acompañado a gente durante 9 años, chicos que los Sí, ves hasta el día de hoy y que ves esas sí. historias de superación. Sí, de hecho, trabajar en esto nos hace pues un centro, digamos, en el cual no vienen una vez, ¿no? Sino es un tratamiento periódico y muchos en el consultorio. Bueno, tenemos tres sedes. Uno es de diagnóstico, la otra es de terapias o la otra sede es full de adultos. Entonces hay niños que están 2 años, 3 años, ¿no? Porque esto, como lo que te comenté, es nuevo. Recién hemos aperturado la sede de terapias hace 2 años aproximadamente. Entonces hay niños que a veces están todo ese tiempo, ¿no? Y vemos su evolución, inclusive niños que saludaban así, ya saludan así, ¿no? Y te hablan y te miran, entonces ya es gratificante ver esa evolución en los niños y de verdad uno se queda sorprendida y obviamente por eso es que los papitos también se motivan en seguir trayéndolos. Claro, claro que sí. Em, Estas campañas que hacen a nivel mensual es una convocatoria, digamos, abierta, libre, Sí. gratuita. Tiene un costo, digamos, entiendo, nosotros trabajamos con un costo normal durante todo el Ajá. año, pero estas campañas tienen un costo, pues, digamos, el Mucho más 50, claro, bajo, el cincuenta con por un ciento de porcentaje alto. descuento, sí. Entonces, para poder hacer digamos, captar pacientes que, como dije, vienen de todas las provincias y tratamos de darle esa atención personalizada, pero a un costo mucho más Menor. bajo. Yo Ujú. supongo que a lo largo de todos estos años te debes haber acercado a historias todas únicas y conmovedoras. ¿Hay alguna historia de alguien que te haya impactado para bien de pronto en algún proceso o que te haya impactado cómo Ujú, llegó y sí. ahora ver ese proceso? De hecho, sí, cuando recuerdo a una niña cuando evalué justo hace un año, em, sus síntomas eran muy evidentes. Uno la veía a simple vista, pues y decía, bueno, inclusive un grado 2, ¿no? Porque cuando es un grado 2 es el moderado y sus síntomas son muy notorios por las conductas repetitivas. Y bueno, la pequeña pues tenía conductas muy repetitivas, incluso no quería entrar al consultorio, los juguetes de la sala de espera, quería traerlos todos y volverlos, eh, y así sucesivamente. Lo Ya. traía y lo llevaba. Como un Entonces, TOC. exacto, era una conducta restringida que impedía inclusive hacer la evaluación. Entonces, obviamente, pues era un grado 2 de autismo, ¿no? Y luego de un año la mamita la trae y realmente había hecho terapias, felizmente era de provincia, y vi el avance
pero obviamente no perdía esa característica. Inclusive la mamita decía, creo que no es, ¿no? A veces uno piensa y dice, no, la traigo para poder ver si realmente era o no, eso no es. Pero obviamente había disminuido las conductas que antes eran evidentes. Entonces ahí pues, ¿no? Sacamos las conclusiones de que no es que la niña no tenga el autismo, sino que ha disminuido en su severidad. Y más o menos ese es el plazo en donde vamos a ver un avance al año. Va a Eso depender. depende de cada Claro. persona, de cada caso, En ¿no? realidad depende de todo, o sea, tiene que ver mucho en la frecuencia en la que lleva sus terapias, la continuidad, la estimulación que reciba en casa. Por ejemplo, o sea, muchos padres me dicen, ya, yo tengo ya el diagnóstico, ¿y cuánto tiempo voy a ver que mi niño avance? Eso es relativo, en base a todo lo que se trabaje, ¿no? Como digo, la constancia, la frecuencia en la cantidad de terapias. Entonces, todo es relativo y va a depender de cada individuo el hecho de avanzar. Claro, Ujú. muy importante, claro, de cada individuo y del entorno. El entorno puede ayudar mucho y eso aplica para todos, así como el entorno puede entorpecer algo, el entorno también puede ayudar a que ese algo pues mejore cada día. ¿Cuál es la misión de tu centro, Catherine? ¿Cuál crees que es la misión de ustedes? Bueno, la misión nuestra es seguir trabajando en pos de dar a conocer el trastorno del espectro autista. Bueno, no solamente esto, porque el trastorno del espectro autista es básicamente un área que involucra todo lo que es el trastorno del neurodesarrollo, porque ahí está todo lo que es retrasos de lenguaje, discapacidad intelectual, dificultades de aprendizaje, entre otras, ¿no? Entonces, nuestra misión es ahora enfocarnos en el autismo, porque básicamente hay mucho desconocimiento y mi labor es, por eso también estoy acá, porque me interesa que Difundir, claro, comunicar bien. el público esté al tanto de qué cosa es esto, porque hay mucha confusión. Para llegar a un diagnóstico es muy complejo, porque muchos nos dicen, ¿no? Mi hijo no creo que tenga autismo, porque yo conozco a otra persona que Se comparan. sí, porque él no tiene esos síntomas que mi hijo no Ya. tiene. Entonces uno dice, lo que pasa es que hay que entender que cada niño, cada individuo va a tener diferentes Por síntomas, no supuesto, porque todos cada son uno tiene iguales. emociones distintas, además personalidad Exacto. distinta. Entonces, eso es lo que nosotros como centro queremos, dar a conocer a las personas para que puedan, sobre todo, entender la condición y no tildarlos como antiguamente se llamaba. No quiero No repetirlo, es una pero enfermedad. exacto. Y obviamente al desconocer, pues no hay un avance La en el ignorancia es tratamiento. atrevida, querida Catherine, un placer. Gracias por haber estado Gracias. aquí con nosotros. Ojalá pronto te tengamos para Gracias. seguir hablando sobre estos temas de interés y de valor. Toda la información, como siempre, en pantalla. Gracias, mi reina. Gracias, Espero Fiorella, que lo ti. hayan disfrutado ustedes en casa y sin duda estar siempre en alerta.